Ya no estamos en el quirófano, ¿eh? Se pueden sacar los barbijos. ¿Será seguro? Mire si hay algún virus intrahospitalario. No me quiero pescar nada raro. Acá no te pescas nada raro, se conoce todo. Yo también desconfío. Ustedes lo que se pescaron es hipocondría, que es el miedo a enfermarse o a estar enfermo. Me extraña de usted, licenciada. La culpa es de Tomás. ¿Sabe las historias que me contó? ¿Quiere que se las cuente? No. Ah, usted también es hipocondríaco. No. Entonces se las cuento. ¡No! ¡Ay, me lo toque usted! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Sálvese usted! ¡No me toque! Te golpeaste el codo, nene. La elaboración de diagnósticos es fundamental en el sistema de salud. Los rayos X, descubiertos en el año 1895 por el físico alemán Konrad Röntgen, son ondas electromagnéticas de alta frecuencia y muchísima energía. Atraviesan los tejidos humanos y se pueden registrar convencionalmente en película fotográfica o de manera digital. El resultado es una placa radiográfica. Para generar rayos X se utiliza un tubo de rayos X, que es una ampolla de vidrio al vacío en la que un filamento o cátodo genera electrones que se aceleran por medio de una diferencia de potencial eléctrico y luego se desaceleran al impactar contra una placa de metal pesado o ánodo. Esta desaceleración provoca la emisión de los rayos X mediante el fenómeno conocido como radiación por frenado. O sea que la energía cinética de los electrones se transforma en radiación electromagnética. Nada se pierde, todo se transforma. Al incidir sobre un cuerpo, una porción de los rayos se absorbe y otra parte se transmite. De acuerdo con su densidad, los distintos tejidos, músculos, huesos y órganos absorben mayor o menor cantidad de rayos. Así, la radiación transmitida a través del paciente puede ser detectada y registrada para crear una imagen plana. El chasis de la placa radiográfica contiene pantallas reforzadoras que convierten los rayos X en luz, o sea, en ondas del espectro visible, para que puedan ser registrados por una película fotográfica que al revelarse resultará en la radiografía. ¿Está todo en orden? Sí, primero el pulgar, al final el meñique. ¿En serio? ¿Tengo algo? Susto, miedo, temor. ¿Querés que siga? Puedo ser grosero. Continuemos. Existen dispositivos llamados intensificadores de imágenes que convierten la radiación X en una señal de luz visible. Así, la imagen de rayos X puede ser captada con una cámara de video y transmitida a un monitor. Esta técnica se llama radioscopía y es muy utilizada, por ejemplo, durante cirugías traumatológicas. Además, hay detectores que convierten los rayos X en una señal eléctrica, que amplificada y digitalizada se puede almacenar en una computadora y grabar en un medio digital, como un CD, un DVD o un chip de memoria para compartirla en una red o para enviarla por correo electrónico. Pero la imagen bidimensional tiene un límite. No permite distinguir órganos, tejidos o músculos superpuestos y se obtiene muy poca información de profundidad y poco contraste entre tejidos de similares densidades. La solución de ese problema fue este aparatito. ¿Acá me encontrarán algo? Te gustaría, ¿no? El tomógrafo axial computado fue inventado por el ingeniero británico Godfrey Newbold Hounsfield en 1970. Este equipo de rayos X desplaza el conjunto tubo detector alrededor del paciente, tomando múltiples proyecciones que se procesan para obtener imágenes entajadas o cortes transversales a medida que la camilla avanza. Un software de procesamiento de imágenes superpone los diferentes cortes transversales y así se obtiene una imagen en 3 dimensiones. ¿No será peligroso tantos rayos X? Me estoy poniendo verde. No es para tanto, pero hay cierto riesgo.
Para minimizar el grado de exposición, los tomógrafos modernos utilizan múltiples detectores y haces de rayos en abanico, lo que disminuye el tiempo que tardan los estudios. Además, con los tomógrafos de última generación como el helicoidal, que desplaza la camilla en forma continua en vez de escalonada, se mejoran las imágenes tridimensionales. Pero es el médico el que tiene que evitar que un paciente se exponga a los rayos X inútilmente. Así es. La cantidad de radiaciones que se absorben durante una radiografía o una tomografía, si bien no es peligroso, es acumulativo. Por eso son los médicos los que deben evaluar el costo-beneficio de un estudio con rayos X. Tomógrafo ¿cómo era? Tomógrafo helicoidal. Tomás, tengo malas noticias. ¿Qué tengo? Nada. Pero te podemos seguir haciendo más análisis. ¿Ese soy yo? Es un feto. Buah, usted tampoco es Brad Pitt. La ecografía obtiene imágenes de órganos y masas interiores con fines de diagnóstico. Es un procedimiento muy fácil que no utiliza radiación. Usa ondas sonoras con frecuencias superiores a los 20 kHz que el oído humano no puede detectar. Dependiendo de la profundidad de la zona a investigar, se usan ondas con frecuencias desde 2 MHz hasta 10 MHz. El ultrasonido se propaga a través del cuerpo y cada vez que atraviesa una interfase entre dos tipos de tejidos, se generan reflexiones que son captadas por el mismo elemento que realiza la transmisión, llamado transductor. Cada tejido ofrece una resistencia o impedancia acústica al paso del ultrasonido. Cuanto mayor sea la diferencia de impedancias entre dos tejidos adyacentes, mayor será la amplitud de la onda reflejada, lo que se traducirá en un mayor contraste en la imagen. A su vez, el retardo entre la señal emitida y la reflexión captada nos indica la distancia que recorre la onda a la velocidad del sonido y nos muestra las formas y profundidades de los tejidos internos. Según la zona que se quiera ecografiar, se utilizan distintos tipos de transductores. El dispositivo activo del transductor es un cristal piezoeléctrico que, al ser excitado con pulsos eléctricos, emite pulsos de ultrasonido y viceversa. Entonces, en la fase en la que el cristal no emite ultrasonido, recibe la onda que reflejan los tejidos y genera la señal eléctrica que el ecógrafo interpreta para generar la imagen. Estas señales son filtradas y luego digitalizadas en la unidad de control del ecógrafo para facilitar el procesamiento de la imagen y su almacenamiento en memoria o en medios digitales. Mira, Tomás, yo creo que a menos que lo tuyo sea un milagro, acá no te vamos a encontrar nada, ¿eh? Necesitamos hacerle un análisis más profundo. Si buscamos una visualización más directa de alguna zona interna del cuerpo, la respuesta es la endoscopía. ¿Duele? Bueno, Tomás, como decía Einstein, todo es relativo. Esta técnica le permite al médico ver órganos, tubos y cavidades internas del cuerpo humano por un instrumento óptico que es introducido y conducido hacia la zona de interés por orificios naturales, como la vía oral o rectal, o por incisiones quirúrgicas. Me siento mejor, así que yo mejor me voy yendo a casa. No te preocupes que según la endoscopía se da anestesia local o total. Total. El endoscopio permite diagnosticar enfermedades y es un instrumento terapéutico mínimamente invasivo, que entre muchas otras cosas posibilita la extirpación de pólipos y la colocación de prótesis esofágicas. O la administración localizada de sustancias para controlar una hemorragia digestiva y así evitar una cirugía de urgencia. ¿Te gusta el cine, Tomás? Sí, yo siempre quise ser actor. Bueno, ahora te voy a llevar al estrellato. En los videoendoscopios, las imágenes se obtienen por medio de una cámara de video basada en un pequeño chip semiconductor llamado CCD, compuesto por una matriz o cuadrícula de fotosensores
que generan una señal eléctrica a partir de la luz que reciben. Y como las cavidades internas del cuerpo son oscuras, el endoscopio también ilumina la zona de trabajo con lámparas o por medio de fibras ópticas que conducen la luz desde una fuente hasta el cabezal. Las fibras ópticas están hechas de dos materiales dispuestos en forma concéntrica que tienen diferentes índices de refracción. Por eso, cuando la luz penetra en la parte interna con un ángulo adecuado, rebota contra sus paredes y es guiada a través de la fibra. Además, para poder observar en todas las direcciones, el cabezal tiene un sistema de control con riendas que permite que el extremo distal realice distintos movimientos. A su vez, tiene diferentes conductos con válvulas por los cuales se puede aplicar líquido, aire o vacío. Un conducto adicional, llamado de trabajo, permite introducir pinzas especiales para realizar biopsias. Biopsia, fotosensor... ¿Qué estás anotando? Es que el sábado tengo campeonato, llegué a octavos de final. ¿Campeonato de qué? De ahorcado, con estas palabras arraso. ¿Se lo puedo aplicar yo? Las damas primero. Bueno, vamos a dejar que se recupere de la endoscopía, Tomasito. No tenía nada el sortudo. Sigamos con lo nuestro. El poder ver dentro del cuerpo humano con tanta exactitud permitió el desarrollo de técnicas de operación mínimamente invasivas. Uno de los instrumentos de mayor utilización es el laparoscopio. Para utilizarlo, el cirujano realiza 3 orificios en la zona abdominal. Un insuflador inyecta dióxido de carbono en la cavidad abdominal a través de un orificio para expandirla y facilitar la separación de los órganos del paciente, mejorando la visualización y generando un espacio de trabajo. Por los otros 2 orificios se introducen unos tubos de acero quirúrgico con diámetro de 1 a 10 milímetros llamados trocars. Uno da acceso a la óptica, la fuente de luz y la cámara CCD que permiten visualizar la zona de trabajo en un monitor. El otro trocar sirve de acceso para los instrumentos quirúrgicos necesarios según el tipo de operación. Las intervenciones mínimamente invasivas son menos dolorosas y la internación es más corta. En algunos casos apenas 24 horas y se puede volver al trabajo en un lapso de 7 a 10 días. Por sus muchas ventajas, la cirugía mínimamente invasiva se encuentra en constante evolución y tiende a reemplazar a la cirugía convencional. Miren, yo no sé si tenía algo cuando entré, pero ahora siento una molestia. ¿A usted qué le parece? Terapia intensiva. El sonido del monitor cardíaco es uno de los más identificados con el ambiente hospitalario. Debe ser por las películas y series. Shh. El electrocardiograma registra los potenciales eléctricos generados por el corazón, llamados biopotenciales, que estimulan los músculos cardíacos que producen el bombeo de la sangre hacia todo el cuerpo, lo que permite interpretar el funcionamiento cardíaco. Los biopotenciales se captan con electrodos que se ubican en todo el cuerpo y se conectan al equipo de monitoreo a través de un cable. El monitor analiza las señales que procesa para representar en la pantalla los distintos registros del corazón. Pero a veces los síntomas se presentan fuera del hospital, por ejemplo, en una situación de estrés. Por eso existe un método llamado Holter, en honor al médico Norman Jeff Holter que lo inventó, en el que un dispositivo portátil monitorea la actividad cardíaca durante un lapso de 24 horas. Los resultados se graban en un chip de memoria para que luego los examine el profesional. Un Holter también monitorea otros parámetros fisiológicos, como por ejemplo la presión arterial. La sangre transporta el oxígeno, que es vital para el organismo. Por eso es importante monitorear la saturación parcial de oxígeno en sangre, o SpO2. La medición de estos valores se logra con el pulsioxímetro. Uy, por Dios, el sábado los reviento, ya me veo en cuartos. ¿En cuartos? De final, el campeonato ahorcado. Anota esto entonces, el pulsioxímetro. Que combina los métodos de fotoespectrometría y pletismografía. Pará, más despacio.
El pulsioxímetro es un capuchón que se pone sobre el dedo y emite dos señales que atraviesan el dedo y son captadas por fotodetectores. Una señal de luz visible roja permite medir la cantidad de oxígeno en sangre y la otra, de luz infrarroja, detecta la onda del pulso. Los circuitos del pulsioxímetro hacen una comparación electrónica entre el contenido de oxígeno de la sangre durante la fase pulsante y el de la no pulsante, y así se calcula el nivel de saturación de oxígeno. La sangre lleva oxígeno a todo el cuerpo, pero además tiene una función muy importante como agente en la eliminación de residuos metabólicos. Por eso a veces se necesita conocer el rendimiento del sistema cardiovascular, ¿no? El gasto cardíaco, que mide la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Se mide a través del método de termodilución, que consiste justamente en medir el cambio de temperatura de la sangre entre dos puntos distintos. Espere. ¿Dilución va con S o con Z? La termodilución, que mide la diferencia de temperatura de la sangre entre dos puntos distintos. Para realizar esta medición se utiliza un catéter. Un catéter es un tubo largo y flexible que se introduce en venas, arterias o tejidos para inyectar fármacos o para medir la temperatura de la sangre. Las técnicas de monitoreo miden las variables fisiológicas en forma indirecta, con métodos no invasivos. Las unidades de terapia intensiva y los quirófanos usan monitores multiparamétricos. Ellos centralizan la medición de variables fisiológicas y las presentan en forma gráfica y numérica en una pantalla. En las unidades de terapia intensiva es común que los monitores multiparamétricos tengan salida a una central de monitoreo que recibe información de varios pacientes y habitualmente cuenta con un software para almacenar los datos y para grabarlos en un medio digital. Podríamos saber cuántas pulsaciones por minuto o qué temperatura tuvo un paciente a una determinada hora y así conocer su estado. Si el valor de alguno de los parámetros medidos implica riesgos para un paciente, se activa una alarma en el monitor y en la central de monitoreo. Las máquinas de diálisis pueden salvar la vida de un paciente que padece una insuficiencia renal, ya sea temporal o permanente. El hemodializador o riñón artificial reproduce los procesos de difusión, ultrafiltración y neutralización de pH mediante los cuales los riñones eliminan los productos de desecho de la sangre. La máquina contiene dos circuitos, uno por el que circula la sangre del paciente, que sale de una arteria y retorna a una vena, y otro por el cual circula el líquido de diálisis o dialisato, hacia el que se produce la difusión. La difusión es el pasaje de sustancias de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración a través de una membrana. En los riñones, este proceso ocurre a través de las paredes capilares. En el dialisador, una membrana semipermeable permite que las sustancias tóxicas concentradas en la sangre pasen al dialisato. Al mismo tiempo, se produce la difusión de iones desde el líquido de diálisis a la sangre para regular el pH sanguíneo. Y también por medio de una diferencia de presiones entre la sangre y el líquido de diálisis, se realiza un proceso de ultrafiltración que elimina el exceso de agua de la sangre. Entonces, la presión del dialisato tiene que ser menor que la presión sanguínea. Los dispositivos de asistencia ventricular o DAB complementan la función del corazón. Le permiten al paciente restablecer un volumen de flujo sanguíneo que le permita vivir. Los DAB son utilizados hasta la recuperación cardíaca, el trasplante o el reemplazo por otro dispositivo de uso más prolongado. Dependiendo de su función, son externos o implantables. A diferencia de los DAB, los corazones artificiales totales reemplazan completamente a ambos ventrículos y a las 4 válvulas cardíacas. De todas maneras, la tecnología aún no ha desarrollado un corazón artificial que pueda ser implantado de forma permanente. Es una solución transitoria a la espera de un trasplante total de corazón.
no sé si lo sabía usted, pero el primer implante de corazón artificial total fue realizado por un compatriota nuestro, el doctor Domingo Liotta, y el estadounidense Denton Cooley en 1969. Claro que lo sabía. ¿Usted me está hablando a mí? Bienvenida la robótica a la medicina. En 1993, el Aesop 1000 se convirtió en el primer robot ayudante de cirujano al conducir el laparoscopio en una colecistectomía practicada por el Dr. Jonathan Sakier. El Aesop 1000 y sus sucesores obedecen las órdenes del cirujano por reconocimiento de voz. Actualmente se usa el mismo método en los llamados quirófanos inteligentes para controlar varias de las funciones electrónicas. Se está comentando mucho que los robots van a dominar la Tierra. En serio, lo vi en muchas películas. Me van a decir que ustedes son de esos que no creen en Hollywood. Es que ya lo hicieron, Tomás. En la telecirugía, un robot replica los movimientos de las manos de un cirujano. En 1991, el ingeniero Philip Green desarrolló el primer prototipo para realizar telecirugía. Y casi de manera simultánea, el médico Stephen Jacobsen desarrolló brazos y manos robóticas que reproducían por transmisión inalámbrica los movimientos humanos. En 1997, Jack Himpen realizó las primeras 5 operaciones con telecirugía, pero dentro del mismo quirófano. Seguro que en cualquier momento empiezan a operar de continente a continente. No, bueno, está bien. Es que ya lo hicieron, Tomás. Fue en el 2001, cuando el cirujano francés Jacques Maréco realizó la primera intervención quirúrgica transatlántica. A través de una conexión submarina de fibra óptica de 6.200 kilómetros, el robot Zeus practicó en solo 108 minutos una cirugía abdominal en Estrasburgo, Francia, según los comandos que el cirujano le transmitió desde Nueva York, Estados Unidos. Durante el conflicto bélico Tormenta del Desierto, desatado en Irak en 1991, el cirujano del ejército estadounidense Richard Satava y Philip Green realizaron investigaciones en telecirugía satelital. ¿Usaron la guerra para experimentar con humanos? Es una realidad histórica que muchas de las actividades de investigación y desarrollo que posibilitaron avances tecnológicos estuvieron y están financiadas por los presupuestos de defensa de las grandes potencias. ¿Y cuál fue el resultado de estas investigaciones? El objetivo era atender a distancia las emergencias del campo de guerra, pero después se demostró que la interferencia satelital impedía que las operaciones se llevaran a cabo con seguridad. Y no es lo mismo perderse un gol durante un partido porque se cayó el satélite que perder de vista el bisturí durante una operación. Anda nomás, no tenés nada. Ahora me duele el hombro. Mira, yo prefiero que me opere un tipo al que le pueda hacer un juicio antes de que me operen esos robotitos que... ¿Y qué pasaría si estuvieras, ponele, en la Antártida? ¿Eh? O en un viaje espacial, donde no se dispone de la presencia de un cirujano. Los pingüinos son muy simpáticos, pero que no te toquen el apéndice. Aunque la tecnología está ligada a la industria bélica, a la degradación del medio ambiente y al agotamiento de los recursos, la evolución de la medicina es uno de sus lados positivos. Que la ciencia los ilumine. Hay muchas vidas en sus manos.